Le dieron solo 3 días de vida al hijo del millonario, pero un niño de la calle hizo lo imposible. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Mateo, con apenas 8 años, sentía el frío del asfalto como una constante en su vida. Las calles se habían convertido en su único refugio desde el día en que el cielo se llevó a su madre, dejándolo solo con sus recuerdos. Era un niño de piel oscura y figura esbelta, donde sus huesos se adivinaban con facilidad, testigos silenciosos del hambre. Sus ojos, 2 pozos de melancolía, contenían una tristeza demasiado pesada para su corta edad, una carga que ningún infante debería soportar. Su sonrisa era un tesoro esquivo, una joya que rara vez emergía de la profundidad de su alma. La reservaba para instantes fugaces de bondad, como cuando un pájaro se posaba cerca o cuando otro niño de la calle compartía con él un trozo de pan. Cada amanecer representaba una nueva contienda por la supervivencia, una lucha silenciosa contra la indiferencia del mundo que lo rodeaba. Su existencia era un lienzo pintado con los colores grises de la necesidad. Con los primeros rayos de sol, Mateo ya estaba en pie, posicionándose estratégicamente en los semáforos más concurridos. Extendía su pequeña mano hacia las ventanillas de los vehículos, una súplica muda en medio del rugido de los motores. Observaba los rostros de los conductores, algunos absortos en sus pensamientos, otros reflejando un desdén que le oprimía el pecho. La ciudad era un monstruo de metal y prisa que devoraba su inocencia. Las respuestas que recibía eran tan variadas como las nubes en el cielo. Muchos lo ignoraban por completo, como si fuera una parte invisible del paisaje urbano, una sombra sin importancia. Otros, con la impaciencia a flor de piel, le gritaban que se apartara, que no estorbara su camino. Y solo unos pocos, una minoría compasiva, bajaban la ventanilla para depositar en su mano unas cuantas monedas frías y pesadas. Con el escaso botín del día, su primera parada era siempre la panadería del barrio, justo antes de que cerrara. Allí compraba el pan que había sobrado, duro pero vital para calmar el rugido de su estómago. A menudo, si la jornada había sido generosa, compartía su alimento con otros desamparados, especialmente con aquellos que veía más débiles o enfermos que él, ofreciendo un gesto de solidaridad en un mundo egoísta. Sus noches transcurrían en lugares olvidados por la ciudad. A veces encontraba cobijo en el soportal de un edificio abandonado, otras en un banco de plaza hasta que la policía lo expulsaba con brusquedad. Su lugar preferido era bajo un puente, donde el concreto lo protegía del viento helado que soplaba con crueldad en las madrugadas. Allí, acurrucado, soñaba con el calor de un hogar que nunca tuvo. A pesar de la miseria que lo envolvía, Mateo poseía un tesoro que nadie podía arrebatarle, una fe inquebrantable. Su madre, antes de partir, le había sembrado en el corazón la certeza de que una fuerza superior velaba por él. Le había enseñado que, incluso en la más profunda oscuridad, nunca estaría completamente solo, pues Dios caminaba a su lado, sosteniendo su mano invisiblemente. Cada noche, antes de que el sueño lo venciera, susurraba una oración. Agradecía por el alimento conseguido, por poco que fuera, y pedía protección contra los peligros de la noche. No era una plegaria elocuente, sino una conversación sincera con el único ser en quien confiaba ciegamente. Su fe era el faro que iluminaba su solitaria travesía, la única luz constante. El conocimiento formal le había sido negado. Jamás había asistido a la escuela por un año completo, y las letras y los números eran para él un misterio. Sin embargo, atesoraba en su memoria las historias que su madre le contaba, relatos de milagros y esperanza que alimentaban su espíritu. Esas narraciones eran su verdadera educación, las lecciones que lo mantenían a flote en un océano de adversidad. Esa fe era su armadura contra el desaliento. Cuando el hambre se convertía en un dolor agudo o el frío calaba hasta sus huesos, se aferraba a la creencia de que todo tenía un propósito. Se recordaba a sí mismo que era amado, que su vida importaba. Esta convicción le daba la fuerza para levantarse cada mañana y enfrentar un nuevo día de incertidumbre y desafíos.
Su compasión no conocía límites. Siempre que podía, ayudaba a otros habitantes de la calle. Compartía su comida, les indicaba lugares seguros donde pasar la noche o simplemente se sentaba junto a los más enfermos, ofreciendo el consuelo de su presencia. No soportaba la idea de que alguien muriera en soledad, pues conocía el sabor amargo del abandono. Los demás moradores de la calle lo miraban con una mezcla de respeto y admiración. Le habían puesto un apodo, el Niño Santo, aunque él no comprendía del todo el porqué. Para Mateo, sus acciones no eran extraordinarias, simplemente hacía lo que su corazón le dictaba, lo que sentía que era correcto. Su bondad era tan natural como respirar, un reflejo de su alma pura. En el otro extremo de la ciudad, en un universo de lujo y poder, vivía Mauricio Lombardi. A sus 45 años, era un titán del sector inmobiliario. Su nombre era sinónimo de éxito, un imperio forjado con astucia y una ambición desmedida. Poseía docenas de edificios comerciales y residenciales de lujo, símbolos de su poderío. Su rostro aparecía con frecuencia en las portadas de las revistas de negocios. Mauricio era un hombre imponente, de complexión atlética y cabello oscuro siempre peinado hacia atrás. Vestía trajes a medida que costaban más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Su mandíbula cuadrada y sus ojos grises, fríos y calculadores, observaban el mundo como un tablero de ajedrez donde él movía todas las piezas a su antojo, sin importar a quién tuviera que sacrificar. No había alcanzado la cima siendo una persona amable o compasiva. Su ascenso estaba pavimentado con los restos de aquellos que se habían cruzado en su camino. Había arruinado a competidores con tácticas despiadadas, despedido a empleados sin pestañear y tratado a quienes consideraba inferiores con un desprecio absoluto. Para él, la empatía era una debilidad que no podía permitirse. Su filosofía de vida era simple y brutal, el mundo se dividía en dos tipos de personas. Por un lado, estaban los que, como él, ostentaban el poder y merecían respeto. Por otro, estaban los demás, la masa anónima que no merecía ni una segunda mirada. Sus empleados vivían en un estado de temor constante, conscientes de que un pequeño error podía costarles el puesto. Las oficinas de Lombardi Propiedades eran un reflejo de su dueño, frías, silenciosas y eficientes. Todos caminaban de puntillas, hablaban en susurros y evitaban a toda costa llamar la atención del jefe. Mauricio era famoso por sus arrebatos de ira, por humillar a sus gerentes frente a sus equipos y los resultados no cumplían con sus altísimas y a menudo inalcanzables expectativas. Había hecho llorar a ejecutivos con décadas de experiencia, hombres y mujeres que se quebraban bajo la presión de su tiranía. A Mauricio no le importaba en lo más mínimo. Consideraba las emociones como un lastre, un obstáculo en el camino hacia el éxito. Su corazón, si alguna vez había sido cálido, ahora era un témpano de hielo, insensible al sufrimiento ajeno. Magali, su esposa, era su antítesis. Con 40 años, poseía una belleza serena que emanaba de su interior. Era rubia, de estatura media y ojos verdes que reflejaban una bondad genuina y una profunda compasión. Se había enamorado de un Mauricio más joven, un hombre ambicioso pero con un brillo de humanidad que el tiempo y el poder habían extinguido por completo. Magali había creído ver en Mauricio a un hombre bueno detrás de su coraza de dureza. Con el paso de los años, sin embargo, la dolorosa verdad se había revelado. El hombre con el que se casó se había transformado en un ser arrogante y cruel, obsesionado únicamente con acumular más dinero y poder. Sus intentos por alcanzar su corazón habían sido en vano, como intentar derretir un glaciar con el calor de una vela. Se refugiaba en su fe, una devoción que Mauricio ridiculizaba constantemente. Asistía a la iglesia cada domingo, participaba en obras de caridad y ayudaba a los necesitados en secreto, usando su fortuna para aliviar el sufrimiento ajeno. Su marido se burlaba de sus pasatiempos, pero no se los prohibía, pues la mantenían ocupada y alejada de sus turbios negocios, una distracción conveniente para él. Vivía atrapada en una jaula de oro, rodeada de lujos pero despojada de la felicidad.
Sufría en silencio al presenciar el trato déspota de su marido hacia los demás, viendo cómo su corazón se había endurecido hasta convertirse en piedra. Cada noche, rezaba por él, pidiendo un milagro que lo despertara de la oscuridad en la que se había sumergido, una súplica desesperada. Felipe, el hijo único de la pareja, era la luz en la vida de Magali. A sus 10 años, estaba confinado a una silla de ruedas. 2 años atrás, un trágico accidente automovilístico le había destrozado la columna. Mauricio conducía aquel fatídico día, distraído por una llamada de negocios y excediendo el límite de velocidad, una imprudencia que tendría consecuencias devastadoras y permanentes. No vio el camión que se saltó el semáforo en rojo. El impacto fue brutal, un estruendo de metal y cristales rotos. Mauricio salió casi ileso, con apenas unos rasguños, pero Felipe quedó paralizado de la cintura para abajo. Los médicos fueron tajantes, nunca volvería a caminar. Fue una sentencia que cambió sus vidas para siempre, una herida que nunca cicatrizaría del todo. Mauricio jamás habló del accidente, nunca ofreció una disculpa ni mostró el más mínimo remordimiento. Su reacción fue puramente pragmática. Contrató a los mejores especialistas y compró la silla de ruedas más avanzada del mercado. Luego, continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido, sepultando la culpa bajo capas de arrogancia y negación, dejando a su hijo solo con las secuelas. Pero Felipe sabía la verdad. Recordaba el chirrido de los neumáticos, el estruendo del choque y el despertar en un hospital frío, sin sentir sus piernas. Sobre todo, recordaba la mirada indiferente de su padre al recibir el diagnóstico, una frialdad que le dolió más que cualquier herida física. Esa imagen se quedó grabada en su memoria, un recordatorio constante de la negligencia paterna. A pesar de la tragedia y la frialdad de su padre, Felipe había heredado la bondad de su madre. Era un niño dulce e inteligente, con una pasión por la lectura y el dibujo. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, en la inmensa mansión familiar, observando el mundo a través de la ventana y soñando con correr por los jardines, un anhelo que sabía inalcanzable. Sufría profundamente cada vez que presenciaba a su padre humillando a los empleados o gritando por teléfono, consciente de que al otro lado de la línea había alguien cuya vida estaba siendo arruinada. Amaba a su madre con todo su ser y le dolía verla atrapada en esa tristeza perpetua. Se unía a sus oraciones, pidiendo que algo ablandara el corazón de acero de su padre. La mansión de los Lombardi era una fortaleza de opulencia, un monumento al éxito de Mauricio. Con 3 pisos, jardines inmaculados, una piscina olímpica y vistas panorámicas de la ciudad, era un paraíso artificial. Contaba con 10 lujosas habitaciones, decoradas con muebles importados y obras de arte de valor incalculable, un escenario de riqueza y vacío emocional. Un equipo de 8 empleados mantenía la mansión en perfecto estado, pero vivían bajo un régimen de terror impuesto por Mauricio. Él los trataba como simples sirvientes, sin un atisbo de gratitud o respeto. Cualquier error, por mínimo que fuera, era castigado con amenazas de despido. Era un ambiente de tensión constante, donde el miedo era el sentimiento predominante. Magali era el único bálsamo en ese hogar desalmado. Conocía a cada empleado por su nombre, se interesaba por sus familias y les daba bonificaciones a escondidas de su marido. Intentaba compensar la crueldad de Mauricio con pequeños gestos de amabilidad, pero sabía que no era suficiente para disipar la atmósfera opresiva que reinaba en la casa, una prisión de lujo. La vida transcurría en una monótona rutina de frialdad hasta que un nuevo nubarrón apareció en el horizonte. Felipe comenzó a sentirse mal, un cansancio persistente se apoderó de él y su rostro palidecía sin motivo aparente. Magali, con su instinto maternal en alerta, lo llevó a su pediatra de confianza, esperando que fuera algo pasajero, un simple malestar sin importancia. Tras unos análisis de rutina que no revelaron nada alarmante, el médico sugirió, por precaución, una consulta con un cardiólogo. Esa recomendación fue el inicio de una pesadilla. La cita con el especialista destapó una verdad aterradora, un diagnóstico que caería sobre la familia como un rayo en un día despejado,
destrozando sus vidas de una forma que nunca imaginaron. Una serie de estudios exhaustivos, desde electrocardiogramas hasta resonancias magnéticas, confirmaron los peores temores. El diagnóstico fue un golpe devastador. Felipe padecía una enfermedad cardíaca extremadamente rara y degenerativa. Su corazón se estaba destruyendo desde adentro, una condición que los médicos jamás habían visto en alguien tan joven, una cruel rareza médica. El doctor Ramírez, un cardiólogo de renombre internacional, fue el encargado de comunicar la terrible noticia. Con la solemnidad que la situación requería, les informó que a Felipe le quedaban, como máximo, 3 días de vida. No existía cirugía, medicamento o trasplante que pudiera salvarlo. El daño era demasiado extenso y avanzaba a una velocidad vertiginosa. Mauricio se negó a aceptarlo. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a un problema que su inmensa fortuna no podía solucionar. Movilizó todos sus recursos, contactando a los mejores especialistas del mundo. Organizó videoconferencias con eminencias médicas de 3 continentes distintos, buscando desesperadamente una segunda opinión, una luz de esperanza en la más densa oscuridad. Cada experto que revisó los estudios llegó a la misma conclusión desoladora. Felipe se estaba muriendo y no había absolutamente nada que la ciencia médica pudiera hacer para evitarlo. El veredicto era unánime e inapelable. La impotencia se apoderó de Mauricio, un sentimiento que desconocía y que lo consumía por dentro, devorando su habitual arrogancia. Ofreció millones por un tratamiento experimental, por un procedimiento no aprobado, por cualquier cosa que pudiera comprarle a su hijo un día más de vida. Pero su dinero fue rechazado. No era una cuestión de recursos, sino de imposibilidad. La medicina había alcanzado su límite, y ante la muerte, su poder se desvanecía, dejándolo completamente desarmado y vulnerable. Magali se derrumbó por completo. Su mundo se hizo añicos. Ingresaron a Felipe en la mejor habitación del hospital más exclusivo, un lujo que no podía aliviar su dolor. Se sentó junto a su hijo, sosteniendo su mano, acariciando su cabello y rezando con una desesperación que le abrazaba el alma, una plegaria que parecía no ser escuchada. Felipe, a pesar de su corta edad, comprendía la gravedad de su situación. Era un niño perspicaz y había aprendido a leer la verdad en los ojos de los adultos. Veía el terror en la mirada de su madre y la furia impotente en la de su padre. Aunque el miedo lo atenazaba, se esforzaba por ser valiente por ellos, por no añadir más dolor a su sufrimiento, un acto de amor inmenso. Todo estará bien, mamá, no llores, le susurraba a Magali, aunque sentía su propio corazón latir con una dificultad creciente. El cansancio se apoderaba de él, una somnolencia profunda que lo arrastraba hacia un abismo oscuro. Cada hora que pasaba era una batalla perdida, una cuenta atrás inexorable hacia un final que se antojaba inminente y terriblemente injusto. La arrogancia de Mauricio mutó en una furia ciega y descontrolada. Descargaba su frustración contra los médicos, gritándoles y amenazándolos con demandas millonarias. Exigía respuestas que nadie podía darle, soluciones que no existían. El hospital se convirtió en el escenario de su ira, un lugar donde su poder se demostraba inútil y su desesperación crecía a cada instante. Pasaba las noches deambulando por los pasillos del hospital, como un león enjaulado. No podía aceptar que algo escapara a su control, que su voluntad no pudiera doblegar la realidad. Su imperio, su dinero, su influencia, todo se había vuelto insignificante. Se enfrentaba a un enemigo al que no podía sobornar ni amenazar, la propia muerte, la gran igualadora. La impotencia lo estaba volviendo loco, carcomiendo su cordura. Era la primera vez que se sentía completamente vulnerable, y esa sensación lo aterrorizaba y enfurecía a partes iguales. La fachada de hombre invencible que había construido a lo largo de los años se estaba desmoronando, revelando a un hombre asustado y desesperado, perdido en un laberinto sin salida. En el segundo día del plazo fatal, Mauricio no pudo más. Necesitaba escapar de las paredes blancas del hospital, del pitido constante de los monitores que anunciaban el deterioro de su hijo, de las lágrimas silenciosas de Magali.
Subió a su lujoso sedán y comenzó a conducir sin rumbo fijo, huyendo de una realidad que no podía soportar, buscando un respiro que no encontraba. El destino lo llevó a detenerse en un semáforo en una concurrida zona comercial. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto y las aceras bullían de gente. Fue en ese preciso instante cuando Mateo apareció junto a su ventanilla, una figura frágil y sucia en medio del ajetreo urbano, un encuentro que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El niño golpeó suavemente el cristal, con su mano extendida en una petición silenciosa. Mauricio lo vio y algo en su interior se quebró. Toda la rabia, la impotencia y el dolor acumulados encontraron un objetivo. La visión de aquel niño desamparado fue la chispa que encendió la pólvora de su desesperación, desatando una tormenta de crueldad. Bajó la ventanilla de un golpe y comenzó a gritarle con una violencia inusitada, atrayendo las miradas de los transeúntes. ¿Qué quieres, maldito vagabundo? Lárgate de aquí, aulló, con el rostro enrojecido por la furia. Eres un pedazo de basura inútil. Deberías estar muerto en una alcantarilla. Y vete antes de que llame a la policía para que te encierren. Las palabras, cargadas de veneno, golpearon a Mateo con la fuerza de un latigazo. El niño retrocedió, sorprendido y herido por la virulencia del ataque. Otros niños en su situación habrían respondido con insultos o habrían huido atemorizados. Pero Mateo era diferente, su reacción no fue la esperada, pues su alma no albergaba el mismo rencor que la del hombre. Simplemente lo miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de una tristeza profunda que parecía abarcar todo el dolor del mundo. No pronunció palabra alguna. Dio media vuelta y se alejó con una dignidad silenciosa mientras el semáforo cambiaba a verde. Mauricio arrancó bruscamente, dejando un rastro de humo y un eco de crueldad en el aire. Continuó conduciendo, pero las palabras que había escupido le quemaban la garganta. Un sentimiento de culpa, ajeno y desagradable, comenzó a abrirse paso en su conciencia. No entendía por qué había descargado su furia contra un niño inocente, un ser indefenso que no tenía la culpa de su desgracia. Se sentía aún peor que antes, más vacío y miserable. Esa noche, Mateo regresó a su refugio habitual bajo el puente de concreto. Allí, compartía espacio con otros desheredados por la fortuna. Estaba Manolo, un anciano que lo cuidaba como si fuera su propio nieto, y Rosa, una mujer que había perdido la razón tras perder a su familia en un incendio. Eran su única familia, un grupo de almas rotas. Se acurrucó sobre unos cartones, cubriéndose con una manta vieja que había rescatado de la basura. El hambre le retorcía el estómago, pues apenas había conseguido unas monedas ese día. Las hirientes palabras del hombre del coche lujoso todavía resonaban en su mente, pero no permitió que el rencor anidara en su corazón, pues éste estaba lleno de fe. Como cada noche, elevó su plegaria. Agradeció por estar vivo un día más y pidió por el hombre que lo había herido, deseando que encontrara paz. Luego, cerró los ojos y se abandonó al sueño, un sueño que esa noche sería diferente a todos los demás, un sueño que le revelaría un propósito inesperado y transformador, un mensaje divino. Se encontró flotando en medio de una luz brillante y cálida, una luz que lo envolvía todo. No sentía miedo, solo una paz inmensa, una sensación de amor incondicional que llenaba cada rincón de su ser. Era un estado de gracia que nunca antes había experimentado, una conexión profunda con algo sagrado, algo más grande que él mismo. Entonces, escuchó una voz. No era una voz humana, sino algo que resonaba en su pecho, en sus huesos, en su alma. Hablaba con una claridad absoluta, sin sonido, pero con un significado que traspasaba la barrera de los sentidos. La voz le encomendó una misión que cambiaría no solo su vida, sino la de aquellos que se cruzarían en su camino. Mateo, te he elegido, dijo la voz. El hombre que te gritó hoy tiene un hijo que está muriendo. Debes regresar a él y orar por ese niño. Yo obraré un milagro a través de ti. No temas, pues yo estaré contigo en cada paso del camino.
La revelación lo llenó de un propósito sagrado y una determinación inquebrantable. Despertó de golpe, con el corazón acelerado y el cuerpo bañado en sudor frío. Miró a su alrededor, Manolo roncaba suavemente y Rosa murmuraba en sueños. Todo parecía normal, pero Mateo sabía que lo que había experimentado no era un sueño común. Dios le había hablado, no tenía la menor duda. La certeza era tan real como el frío del amanecer. Permaneció despierto el resto de la noche, reflexionando sobre las palabras que había escuchado en su sueño. Un sentimiento de urgencia se apoderó de él, una responsabilidad que lo superaba. No sabía quién era aquel hombre ni dónde encontrarlo, pero tenía la certeza de que debía obedecer. La fe era su única brújula en un mar de incertidumbre, su guía en esta misión sagrada. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo, Mateo se levantó con una determinación renovada. Manolo, al verlo, notó un cambio en su mirada, un brillo especial. ¿Estás bien, muchacho?, le preguntó con preocupación. Mateo solo sonrió y le aseguró que tenía algo muy importante que hacer. Se despidió de su amigo y emprendió su camino sin un rumbo fijo. No tenía un plan, solo una convicción profunda en su corazón de que sería guiado hacia su destino. Caminó durante horas, recorriendo calles familiares y adentrándose en barrios desconocidos. Algo en su interior le decía que debía buscar un hospital, el lugar donde la vida y la muerte libraban su batalla diaria, el escenario del dolor del hombre que lo había insultado. Preguntó a varios transeúntes por el hospital más cercano. Un vendedor ambulante, conmovido por la seriedad del niño, le indicó la dirección del hospital privado más grande de la ciudad. Era un lugar exclusivo, un santuario para los ricos, un mundo completamente ajeno al suyo. Sin dudarlo, Mateo se dirigió hacia allí, caminando kilómetros bajo el sol abrasador. El hospital era un imponente edificio de vidrio y acero, rodeado de jardines meticulosamente cuidados. El estacionamiento estaba repleto de coches de lujo, un símbolo del poder y la riqueza que se congregaban en su interior. Mateo, con su ropa raída y sus pies descalzos, era una figura discordante en aquel entorno de opulencia, un contraste viviente de dos realidades opuestas. Cruzó las puertas automáticas y el aire acondicionado lo golpeó como una ráfaga helada. Se encontró en un vestíbulo inmenso, con suelos de mármol pulido y plantas exóticas. En la recepción, dos mujeres con uniformes impecables atendían a los visitantes. Mateo se acercó con timidez, pero antes de que pudiera articular palabra, un guardia de seguridad lo interceptó bruscamente. ¿Qué haces aquí, niño?, le espetó el guardia, un hombre corpulento con una expresión severa. Este no es lugar para ti. Su voz era áspera, impregnada de desprecio. Mateo, con su voz infantil, intentó explicar su propósito. Necesito ver a un niño enfermo. Tengo que rezar por él, dijo con una sinceridad que el guardia no pudo o no quiso comprender. Vete antes de que llame a la policía, amenazó el hombre, tomándolo del brazo con fuerza. Otro guardia se unió a él, y entre los dos comenzaron a empujar al niño hacia la salida. Mateo no opuso resistencia, pero sus ojos buscaban desesperadamente una señal, algo que le indicara qué hacer. Sentía que su misión estaba a punto de fracasar, que le fallaría a Dios. Las pocas personas que había en el vestíbulo observaban la escena con una mezcla de incomodidad y desinterés, pero nadie intervino. La indiferencia era un muro invisible contra el que Mateo chocaba una y otra vez. Justo cuando estaba a punto de ser expulsado, una voz firme detuvo a los guardias. «Esperen». «¿Qué está pasando aquí?», dijo una joven enfermera. Era Mariana, una mujer de 28 años, con cabello castaño y ojos avellana que irradiaban bondad e inteligencia. Llevaba 5 años trabajando en ese hospital y conocía bien la arrogancia de Mauricio Lombardi. Había tenido varios enfrentamientos desagradables con él, un hombre acostumbrado a que todos se doblegaran a su voluntad, a comprarlo todo con su dinero. Mauricio había intentado manipular procedimientos médicos y había humillado al personal en repetidas ocasiones.
Mariana lo despreciaba profundamente, pero siempre había mantenido su profesionalismo. Ahora, al ver a los guardias maltratando a aquel niño indefenso, algo en su interior se rebeló. No podía permitir esa injusticia, no en su lugar de trabajo, no bajo su mirada. Este niño entró sin permiso y está molestando, explicó uno de los guardias, justificando su acción. Mariana se arrodilló para quedar a la altura de Mateo y lo miró a los ojos. Vio en ellos una determinación y una desesperación que la conmovieron. Recordó que el hijo de Lombardi estaba internado en estado crítico en el tercer piso. Una idea audaz cruzó su mente. «Déjenlo», ordenó con una autoridad que sorprendió a los guardias. «Yo me hago responsable de él». Los hombres dudaron por un instante, pero la reputación de Mariana en el hospital era intachable. Soltaron a Mateo y se alejaron, aunque sin perderlos de vista. Mariana, con voz suave, le preguntó al niño por qué estaba allí, qué lo había traído a ese lugar. «Dios me dijo que viniera a orar por un niño que está muy enfermo», respondió Mateo con una convicción que erizó la piel de la enfermera. Podría haberlo tomado por un fantasioso, pero había algo en su mirada, una pureza y una sinceridad que la desarmaron. Tomó una decisión arriesgada, una que podría costarle su empleo, pero que sentía era la correcta. «Ven conmigo», le dijo en un susurro. «Pero tienes que ser muy silencioso». Lo guió por pasillos laterales y subieron por una escalera de servicio, evitando las zonas más transitadas. El corazón de Mariana latía con fuerza, consciente del peligro que corría. Si Mauricio los descubría, las consecuencias serían terribles, pero una fuerza inexplicable la impulsaba a seguir adelante. Llegaron al tercer piso, a un corredor silencioso y aséptico. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación 314, la suite donde Felipe Lombardi se aferraba a la vida. Mariana respiró hondo, reunió todo su coraje y, tras tocar suavemente, abrió la puerta, adentrándose en la guarida de León, llevando consigo al pequeño y valiente mensajero. La habitación era más parecida a una suite hotel de lujo que a un cuarto de hospital. Felipe yacía en la cama, pálido y frágil, conectado a un sinfín de monitores. Una mascarilla de oxígeno cubría su rostro. Magali estaba a su lado, sosteniendo su mano, con los ojos hinchados de tanto llorar. La atmósfera era de una tristeza densa y palpable. Mauricio estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con los puños apretados. Al oír el sonido, se volvió. Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad y, finalmente, a una furia volcánica al reconocer a Mateo. Su rostro se congestionó y sus ojos parecieron salirse de sus órbitas, la ira desfigurando sus facciones. «¿Qué demonios hace esta basura aquí?», rugió, avanzando amenazadoramente hacia Mariana. «¿Cómo te atreves a traer a este vagabundo a la habitación de mi hijo?». Su voz era un trueno que hizo vibrar las paredes. Mariana retrocedió, asustada, pero decidida a proteger al niño, a cumplir con lo que sentía era su deber. «Señor Lombardi, por favor, cálmese», intentó razonar Mariana, pero Mauricio estaba fuera de sí. «No me importa lo que diga». «Sáquenlo de aquí ahora mismo», gritó, con la voz rota por la rabia. «Voy a encargarme de que te despidan, no volverás a trabajar en ningún hospital en tu vida». La amenaza resonó en la habitación, cargada de poder y veneno. Magali se había levantado, confundida y alarmada por el escándalo. Miraba a Mateo con una mezcla de curiosidad y preocupación. A pesar de su aspecto desaliñado, el niño no le parecía amenazante. Había una serenidad en su mirada que contrastaba con la furia de su marido. «Mauricio, por favor, tranquilízate», le suplicó, pero su voz era apenas un susurro. «No me voy a calmar», replicó él, agarrando a Mateo del brazo con una fuerza desmedida. «Este parásito no tiene nada que hacer aquí». La crueldad en su tono era palpable. Estaba a punto de arrastrar al niño fuera de la habitación cuando una voz débil, casi inaudible, detuvo su impulso. Una voz que lo desarmó por completo y lo dejó paralizado. «Papá, déjalo quedarse».
Fue Felipe quien habló, desde la cama, a través de la mascarilla de oxígeno. El esfuerzo por articular esas palabras fue inmenso, pero en el tenso silencio que siguió al grito de Mauricio, todos lo escucharon con claridad. La petición de su hijo moribundo fue como un balde de agua fría que apagó el fuego de su ira. Mauricio se quedó inmóvil, soltando lentamente el brazo de Mateo. Se giró para mirar a su hijo, incrédulo. Felipe tenía los ojos abiertos y fijos en el niño de la calle. Había una extraña paz en su rostro, una serenidad que no correspondía a alguien en su estado. Parecía como si la presencia de Mateo le trajera un consuelo inexplicable, una calma en medio de la tormenta. Felipe, no sabes lo que dices, balbuceó Mauricio, con la voz desprovista de su habitual autoridad. Este niño no es, pero no pudo terminar la frase. Por favor, papá, insistió Felipe, con un hilo de voz. Déjalo quedarse. Su súplica era una orden que Mauricio, por primera vez, no se sintió con fuerzas para desobedecer. Miró a su hijo, luego a Mateo, y finalmente a su esposa. Magali, con lágrimas en los ojos, asintió levemente, apoyando el deseo de Felipe. Mauricio se sintió derrotado, exhausto. La lucha se había agotado en él. Con un gesto brusco, señaló a Mariana. Si algo le pasa a mi hijo por esto, te haré responsable, amenazó, aunque sus palabras ya no tenían el mismo peso. Salió de la habitación dando un portazo y se apoyó contra la pared del pasillo, temblando de rabia e impotencia. Adentro, un silencio expectante se instaló. Magali se acercó a Mateo, con una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. ¿Quién eres?, le preguntó con voz suave, intrigada por la reacción de su hijo. Me llamo Mateo, respondió el niño con una sencillez conmovedora. Dios me mandó a orar por su hijo. La respuesta dejó a Magali sin aliento. Se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Mariana, junto a la puerta, observaba la escena con un asombro creciente, sintiendo que estaba siendo testigo de algo extraordinario, algo que escapaba a su comprensión. Mateo se acercó a la cama con paso lento y seguro. Felipe lo miraba con sus ojos cansados, pero en ellos había ahora un brillo de curiosidad, casi de reconocimiento. El niño de la calle extendió su mano pequeña y sucia. Felipe, con un esfuerzo visible, levantó la suya. Cuando sus dedos se rozaron, ambos sintieron una extraña corriente, una conexión invisible. El niño cerró los ojos y comenzó a orar. No hubo gestos teatrales ni palabras grandilocuentes. Habló con Dios con la naturalidad de quien conversa con un amigo cercano, con una fe pura y directa que nacía de lo más profundo de su ser. Su voz infantil llenó la habitación de una paz sobrecogedora, un bálsamo para las almas heridas que allí se encontraban. Dios, tú me dijiste que viniera, comenzó su plegaria. Este niño está muy enfermo, y dicen que no se puede hacer nada, pero yo sé que tú puedes hacerlo todo. Tú cuidaste de mi mamá y de mí, y sé que amas a este niño tanto como me amas a mí. Por favor, sánalo. Hazlo por su mamá, que está muy triste, y por él. Yo creo en ti. Gracias. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Mateo permaneció con los ojos cerrados unos segundos más, y luego los abrió, dedicándole a Felipe una sonrisa genuina, la primera que alguien le veía en mucho tiempo. Vas a estar bien, le aseguró con una certeza absoluta, una convicción que no admitía dudas. Dios te va a curar. Magali estalló en un llanto incontenible, una mezcla de dolor y una esperanza recién nacida. Se cubrió el rostro con las manos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mariana también lloraba en silencio, conmovida por la escena que acababa de presenciar. Felipe apretó suavemente la mano de Mateo y asintió, como si aceptara y creyera en sus palabras. En el pasillo, Mauricio había escuchado toda la oración a través de la puerta. Quería burlarse, gritar que eran estupideces, que la fe era para los débiles. Pero no pudo. La pureza de la voz de Mateo, su fe inquebrantable, lo habían desarmado por completo.
Se sentía vulnerable, expuesto, como si una luz hubiera penetrado en la oscuridad de su alma. Mateo se despidió de Felipe con un gesto y Mariana lo acompañó a la salida, siguiendo el mismo camino discreto por el que habían entrado. Antes de que el niño se perdiera entre la multitud de la calle, se volvió hacia la enfermera. «Tú también eres buena», le dijo con una sonrisa. «Dios te bendice por ayudarme». Mariana se quedó inmóvil, sintiendo que había sido partícipe de algo trascendental, algo que no podía explicar con la lógica de la ciencia. Regresó a su puesto con una extraña sensación de esperanza, una calma que no había sentido en mucho tiempo. La jornada continuó, pero algo en el ambiente del hospital había cambiado para siempre. Las horas siguientes transcurrieron con una lentitud agónica. Mauricio volvió a la habitación, en silencio, y se sentó en un rincón, sumido en sus pensamientos. Magali permaneció al lado de su hijo, rezando. Felipe dormía, y los monitores seguían mostrando un corazón que se debilitaba por momentos, un corazón que se rendía sin remedio. Los médicos entraban y salían, confirmando con gestos sombríos el inevitable desenlace. El doctor Ramírez habló con Mauricio en privado. «Señor Lombardi, lo siento, pero es cuestión de horas. El corazón de su hijo está fallando. Podemos mantenerlo cómodo, pero no hay nada más que hacer». Mauricio asintió, con la voz muerta. «Entiendo». Esa noche fue la más larga en la vida de Mauricio Lombardi. La vigilia se convirtió en un viaje a través de sus recuerdos, un examen de conciencia doloroso y revelador. Recordó el nacimiento de Felipe, la primera vez que sintió un amor puro. Recordó todas las veces que su hijo le había pedido jugar y él lo había rechazado, demasiado ocupado en sus negocios. El recuerdo del accidente lo golpeó con la fuerza de un tren. La culpa, que había mantenido a raya durante tanto tiempo, emergió con una crudeza insoportable. Fue su culpa, su negligencia, y nunca lo había admitido. Las lágrimas, por primera vez en décadas, comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas y amargas. Su hijo moriría sin haber escuchado un te quiero sincero de su padre. Fue cerca de la medianoche cuando algo rompió la monotonía de la espera. Uno de los monitores cardíacos emitió un pitido diferente, un sonido que alertó a la enfermera de turno. Entró corriendo, esperando lo peor, pero lo que vio la dejó paralizada. Los números en la pantalla, en lugar de descender, estaban subiendo. El ritmo cardíaco de Felipe se estaba estabilizando. La enfermera, incrédula, llamó de inmediato al médico de guardia. El doctor llegó, revisó los monitores, examinó a Felipe y no podía dar crédito a lo que veía. Algo inexplicable estaba sucediendo. Llamó a más especialistas, y en menos de una hora, la habitación se llenó de personal médico, todos observando los datos con una mezcla de asombro y desconcierto. El corazón de Felipe no solo se estaba estabilizando, sino que estaba mejorando activamente. Realizaron nuevos electrocardiogramas, análisis de sangre, todas las pruebas posibles en medio de la noche. Los resultados eran médicamente imposibles, pero innegables. La enfermedad que lo estaba matando estaba retrocediendo, desafiando toda lógica científica. El doctor Ramírez llegó al hospital, llamado de urgencia por su equipo. Revisó cada informe, cada dato, una y otra vez, buscando una explicación racional que no existía. Las siguientes 48 horas fueron de estudios constantes y una creciente perplejidad. Al final del segundo día, el cambio en Felipe era asombroso, un verdadero milagro. Estaba sentado en la cama, sin la mascarilla de oxígeno, comiendo y hablando con normalidad. Los análisis confirmaron lo increíble, su corazón estaba completamente sano. No había ni rastro de la enfermedad degenerativa. Era como si nunca hubiera estado enfermo, como si todo hubiera sido una terrible pesadilla de la que acababan de despertar. No tengo una explicación médica para esto, admitió el doctor Ramírez frente a Mauricio y Magali, con una humildad que contrastaba con su reputación. La condición de Felipe era terminal e irreversible. Ahora, simplemente, no existe.
Nunca en mis 30 años de carrera he presenciado algo así. Sus palabras confirmaban lo que el corazón de Magali ya sabía. Mauricio escuchaba, pero su mente no podía procesar la información. Miraba a su hijo, que le sonreía débilmente, y se sentía abrumado por una emoción que no podía nombrar. Magali lloraba de alegría, abrazando a Felipe y dando gracias a Dios en un susurro continuo. El milagro por el que tanto había rezado se había hecho realidad, superando todas sus expectativas. La noticia del milagro del tercer piso se extendió por todo el hospital como un reguero de pólvora. El personal hablaba en voz baja, algunos con escepticismo, otros con una fe renovada. Los médicos más incrédulos revisaban los estudios una y otra vez, buscando un error en el diagnóstico inicial que justificara la recuperación, pero no lo encontraron. Mauricio salió del hospital en un estado de trance. Condujo durante horas, sin rumbo, intentando asimilar lo que había sucedido. Su hijo había sido sanado por la oración de un niño de la calle, un niño al que él había humillado y despreciado. Las palabras que le había gritado resonaban en su cabeza como un martillo: basura, vagabundo, deberías estar muerto. Sintió una náusea tan intensa que tuvo que detener el coche en el arcén. Salió y vomitó, con el cuerpo sacudido por violentos espasmos. Se apoyó contra el auto, mirando al cielo estrellado. ¿Por qué?, susurró al vacío. No lo merezco. He sido un monstruo. ¿Por qué mostrarme esta misericordia? El silencio fue su única respuesta, un silencio que lo invitaba a la reflexión. Sabía que algo fundamental había cambiado dentro de él. Sus certezas, su visión del mundo, todo se había derrumbado. El dinero no era el poder supremo, la ciencia tenía sus límites y existía algo más grande, una fuerza que había utilizado a un niño abandonado para realizar lo imposible y, en el proceso, para quebrar su corazón de piedra. Decidió que tenía que encontrar a Mateo. Era una necesidad imperiosa, una deuda que no podía dejar sin saldar. Comenzó a buscarlo discretamente, recorriendo las calles donde lo había visto, preguntando a vendedores ambulantes y comerciantes. Pero nadie parecía conocerlo. Había demasiados niños en las calles, demasiadas historias de miseria. Frustrado por la falta de resultados, contrató a un investigador privado, Julio Méndez, especializado en encontrar personas desaparecidas. Le proporcionó la escasa información que tenía: un niño de unos 8 años, delgado, que pedía en los semáforos. Le entregó también una imagen borrosa de las cámaras de seguridad del hospital, la única prueba tangible de su existencia. Mientras la búsqueda continuaba, la vida de Mauricio comenzó a transformarse. Felipe regresó a casa, completamente recuperado. Aunque seguía en su silla de ruedas, su corazón estaba fuerte y sano. No dejaba de hablar de Mateo, de la cálida luz que había sentido cuando el niño oró por él. Su alegría era contagiosa, un bálsamo para el alma de la familia. Mauricio, por su parte, no podía concentrarse en sus negocios. Llegaba tarde a las reuniones, cancelaba compromisos importantes. Sus ejecutivos estaban desconcertados. El hombre implacable y obsesionado con el trabajo se mostraba ahora distraído, ausente. Su mente estaba en otro lugar, en la búsqueda de un niño y de su propia redención. Magali también notaba los cambios en su marido. La miraba de una forma diferente, como si la viera de verdad por primera vez en años. Una noche, durante la cena, Mauricio dejó los cubiertos a un lado y, con una voz suave que Magali apenas reconoció, le habló desde el corazón. Magali, he sido un monstruo contigo y con todos. No sé cómo pedirte perdón. La confesión fue tan inesperada que a Magali se le cayó la copa de vino de las manos. Las empleadas que servían la cena se quedaron paralizadas, atónitas. Mauricio se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su esposa por primera vez en años. Ella se aferró a él, sollozando contra su pecho, liberando años de dolor y soledad reprimidos. Algo se rompió dentro de mí cuando vi a Felipe curado, continuó Mauricio. Cuando recordé cómo traté a ese niño que lo salvó.
He hecho tantas cosas malas, Magali. Su voz estaba quebrada por la emoción, por el peso de sus culpas. Todavía hay tiempo, susurró ella entre lágrimas. Dios te está dando una segunda oportunidad, Mauricio. No la desperdicies. Felipe, desde su silla de ruedas, observaba a sus padres con los ojos brillantes de emoción. Era la primera vez que veía a su padre mostrar vulnerabilidad, una humanidad que creía perdida. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sentía que algo bueno, algo verdaderamente bueno, estaba comenzando a florecer en las ruinas de su familia, una nueva esperanza. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación de Mauricio se hizo cada vez más evidente. Comenzó a tomar medidas para enmendar sus errores pasados, empezando por su empresa. Le pidió a su vicepresidente, Esteban Cortés, una lista de todos los empleados que había despedido injustamente en los últimos 5 años, gente que había echado por capricho. La lista era larga, más de 100 nombres. Mauricio, pacientemente, comenzó a contactar a cada una de esas personas. Les ofrecía reunirse, les pedía perdón por el daño causado y les proponía recuperar sus antiguos puestos con mejores condiciones laborales. Algunos lo rechazaron, todavía heridos, pero muchos otros, sorprendidos, aceptaron la oferta. Entre ellos estaba Patricia Reyes, una gerente de ventas a la que había despedido públicamente. Usted destrozó mi reputación y casi pierdo mi casa, le dijo ella en un café. Lo sé, respondió Mauricio, con lágrimas en los ojos. No hay disculpa suficiente, pero quiero intentar reparar el daño. Patricia, al ver su sinceridad, aceptó volver a la empresa. También revisó las prácticas comerciales de su compañía. Descubrió proyectos basados en sobornos y tácticas desleales que habían arruinado a pequeños competidores. Comenzó a hacer restituciones, a devolver dinero y a rectificar contratos, intentando limpiar el nombre de su empresa y su propia conciencia. Sus socios pensaban que se había vuelto loco. En una tensa reunión de la junta directiva, el director financiero lo acusó de estar destruyendo el imperio que habían construido. Estas compensaciones nos están costando millones, protestó. Yo era el incompetente, no ellos, respondió Mauricio con calma. Si no están de acuerdo con la nueva dirección, son libres de renunciar. Pagaré generosas indemnizaciones. 3 ejecutivos renunciaron esa semana, pero Esteban Cortés se quedó. Le confesó a Mauricio que siempre había detestado la forma en que hacían negocios, pero nunca tuvo el valor de oponerse. Ahora veía una oportunidad de hacer las cosas bien, de construir una empresa basada en la ética y el respeto, y quería ser parte de ese cambio. Mauricio también fue al hospital a buscar a Mariana. La enfermera sintió pánico al verlo, temiendo que viniera a cumplir su amenaza. Pero él se acercó con humildad. Quiero agradecerte, le dijo. Salvaste la vida de mi hijo y, probablemente, también mi alma. Le anunció que haría una donación millonaria al hospital y que ella sería ascendida. Mariana no podía creerlo. Mientras tanto, Julio Méndez, el investigador, finalmente tuvo una pista. Un trabajador social le habló de un niño que vivía bajo un puente y que encajaba con la descripción de Mateo. Mauricio y Julio fueron al lugar, una zona marginal y peligrosa. Bajo el puente, encontraron a un grupo de indigentes, entre ellos Manolo, el anciano amigo de Mateo. ¿Por qué lo busca?, preguntó Manolo con recelo. Porque le debo todo. Él salvó a mi hijo, respondió Mauricio con sinceridad. El anciano, tras estudiar su rostro, le creyó y le indicó que Mateo solía pedir en los semáforos de un centro comercial cercano. Mauricio le dejó una suma considerable de dinero para que la repartiera entre el grupo y continuó su búsqueda. Pasaron horas recorriendo las calles. Justo cuando la frustración comenzaba a hacer mella en él, lo vio. Mateo estaba allí, con su mano extendida, igual de frágil y sucio que la última vez. Mauricio bajó del coche sin importarle el tráfico y se acercó a él. El niño, al reconocerlo, retrocedió asustado, recordando la violencia de su último encuentro.
pero lo que vio lo detuvo en seco. Mauricio Lombardi, el hombre más poderoso de la ciudad, estaba llorando. Se arrodilló en medio de la calle ante la mirada atónita de los conductores. Perdóname, sollozó, con la voz quebrada. Perdóname por lo que te dije. Tú salvaste a mi hijo. Tú me salvaste a mí. Por favor, perdóname. Mateo lo miró, y en sus ojos no había rastro de rencor. Comprendía el dolor de una manera que un niño no debería. Se acercó al hombre arrodillado y lo abrazó con sus brazos delgados. Mauricio se aferró a él, llorando como un niño, liberando todo el dolor y la culpa que lo habían consumido. Fue un abrazo de perdón y redención. Dios te ama, le susurró Mateo al oído. Él quiere que seas feliz. Mauricio se separó, mirándolo a través de las lágrimas. La gente había bajado de sus coches y observaba la escena conmovida. A Mauricio no le importó. Mateo, quiero que vengas a vivir conmigo, le dijo. Quiero que seas parte de mi familia. Déjame cuidar de ti. El niño, que había aprendido a desconfiar del mundo, sintió el cambio en el corazón de aquel hombre. Asintió lentamente. Está bien, dijo. Mauricio lo tomó en brazos y lo llevó al coche. En el camino, llamó a Magali para darle la noticia. La alegría en la voz de su esposa y el grito de emoción de Felipe confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegaron a la mansión, Magali y Felipe los esperaban en la entrada. Magali abrazó a Mateo con un amor maternal que el niño nunca había conocido. Felipe, desde su silla de ruedas, también lo abrazó, feliz de conocer finalmente al niño que le había devuelto la vida. Los dos niños se miraron y sonrieron, reconociendo en el otro un alma gemela. Prepararon un baño caliente para Mateo, que lloró en silencio mientras el agua se llevaba la suciedad de meses de vivir en la calle. Vestido con ropa nueva, parecía un niño diferente, aunque sus ojos conservaban la misma luz, la misma fe inquebrantable. Esa noche, cenaron juntos como una familia, la familia que el destino había unido de la forma más inesperada. Le prepararon una habitación enorme, con una cama suave y juguetes nuevos. «¿Esto es mío?», preguntó Mateo con incredulidad. «Todo tuyo», respondió Magali, sentándose a su lado. «Esta es tu casa ahora. Eres parte de nuestra familia». Esa noche, por primera vez, Mateo durmió en una cama de verdad, protegido y amado, sintiendo que por fin había encontrado su hogar. Mauricio inició de inmediato los trámites legales para adoptarlo. Fue un proceso complejo, pero no escatimó en recursos para acelerarlo. Mientras tanto, contrató a una tutora privada para que ayudara a Mateo a ponerse al día con sus estudios y a una psicóloga para que lo ayudara a sanar las heridas emocionales de su pasado. Felipe y Mateo se hicieron inseparables. Se convirtieron en hermanos, no de sangre, sino de corazón. Felipe le enseñaba sobre libros y juegos, Mateo le enseñaba sobre resiliencia y fe. Se complementaban, se apoyaban, y juntos comenzaron a sanar las heridas de la familia, construyendo un futuro lleno de esperanza y amor, un futuro que antes parecía imposible. La transformación de la empresa de Mauricio fue radical y profunda, un reflejo de su cambio interior. Creó un nuevo departamento dedicado exclusivamente a la responsabilidad social. Su objetivo ya no era solo maximizar beneficios, sino también generar un impacto positivo en la comunidad, una meta que muchos de sus antiguos colegas no lograban comprender del todo. Estableció programas de capacitación y contratación para personas sin hogar, ofreciéndoles una oportunidad real de reintegrarse en la sociedad. Adquirió varios edificios abandonados y los convirtió en refugios modernos y acogedores, equipados con camas limpias, duchas, comedores y atención médica gratuita. Quería devolver la dignidad a quienes la habían perdido en las calles. Invirtió millones de su fortuna personal en estos proyectos. Algunos de sus socios se burlaban de él, llamándolo blando y acusándolo de haber perdido su instinto para los negocios. Pero a Mauricio ya no le importaban sus opiniones.
Había descubierto que la verdadera riqueza no residía en acumular dinero, sino en usarlo para mejorar la vida de los demás, un propósito mucho más gratificante. Magali, por su parte, floreció. Por primera vez en muchos años, se sentía viva y plena. Tenía a su lado al esposo que siempre había soñado, un hombre que la escuchaba, la valoraba y la amaba de verdad. La mansión, antes un lugar frío y silencioso, se llenó de risas y conversaciones. La alegría había regresado a su hogar, disipando las sombras del pasado. El cambio también fue notorio para los empleados domésticos. Mauricio ahora los trataba con un respeto y una amabilidad que nunca antes les había mostrado. Se interesaba por sus vidas, por sus familias, y les ofrecía bonos generosos. El ambiente de miedo se disipó, reemplazado por uno de gratitud y lealtad. La casa se convirtió en un verdadero hogar para todos. Mariana, la enfermera, se convirtió en una amiga cercana de la familia. Los visitaba con regularidad, y tanto Felipe como Mateo la adoraban. Les contaba cómo la donación de Mauricio había mejorado el ala de pediatría del hospital, salvando la vida de muchos niños. Su ascenso a coordinadora le permitió implementar cambios que mejoraron la atención a los pacientes y las condiciones de su equipo. La familia decidió dar un paso más en su compromiso social. Abrieron las puertas de su mansión cada fin de semana para ofrecer comidas calientes a los necesitados. Indigentes, familias pobres, cualquiera que tuviera hambre era bienvenido. Mauricio, Magali, Felipe y Mateo servían personalmente los platos, tratando a cada persona con dignidad y respeto, como a un invitado de honor. Manolo, el anciano que había cuidado de Mateo en las calles, fue uno de los primeros en asistir. Cuando vio al niño, vestido con ropa limpia y con un aspecto saludable, no pudo contener las lágrimas de alegría. Mauricio conversó largamente con él, aprendiendo sobre las duras realidades de la vida en la calle, y le ofreció un trabajo como consejero en uno de sus refugios. Rosa, la mujer que había perdido la razón, también recibió ayuda. Mauricio financió su tratamiento psiquiátrico, y aunque nunca se recuperó por completo, pudo vivir en un entorno seguro y recibir la atención que necesitaba. La compasión de la familia Lombardi se extendía a todos aquellos a quienes la sociedad había dado la espalda, ofreciendo una mano amiga. Meses después, la adopción de Mateo fue finalmente aprobada. En una pequeña y emotiva ceremonia en la corte, se convirtió oficialmente en Mateo Lombardi. Lloró de emoción cuando el juez firmó los papeles. Magali lo abrazó, Mauricio puso una mano en su hombro y Felipe aplaudió desde su silla. Eran, a todos los efectos, una familia unida por el amor. Comenzó a asistir a una excelente escuela privada. Al principio, la adaptación fue difícil. Algunos niños lo miraban con desdén al conocer su pasado, pero la fortaleza interior que había forjado en las calles le ganó el respeto de sus compañeros. Pronto hizo amigos y se destacó académicamente, demostrando una inteligencia y una sed de conocimiento asombrosas. Felipe, inspirado por el milagro de su hermano y el suyo propio, retomó la fisioterapia con una nueva determinación. Aunque los médicos eran escépticos sobre la posibilidad de que volviera a caminar, él no perdía la esperanza. Trabajaba duro en cada sesión, con Mateo siempre a su lado, animándolo y celebrando cada pequeño progreso, por insignificante que pareciera. La transformación de Mauricio no pasó desapercibida en el mundo empresarial. Las mismas revistas que antes lo elogiaban por su crueldad, ahora lo entrevistaban sobre su cambio radical. Algunos lo llamaban hipócrita, pero a él no le importaba. Sabía que su cambio era genuino y que cada día se esforzaba por ser un hombre mejor, un padre mejor, un ser humano mejor. Esteban Cortés se convirtió en su mano derecha, apoyándolo en la reestructuración de la empresa. Juntos, cambiaron la filosofía de Lombardi Propiedades. Ya no se trataba solo de beneficios, sino de construir comunidades, de ofrecer viviendas asequibles, de crear un impacto positivo. Sorprendentemente, la empresa se volvió más exitosa y respetada que nunca.
Una tarde, casi 6 meses después de la llegada de Mateo, la familia estaba reunida en la sala. Era una escena de normalidad doméstica que Mauricio ahora atesoraba. El timbre sonó. Era el doctor Ramírez. Mauricio sintió un escalofrío, temiendo malas noticias sobre Felipe. Pero el médico lo tranquilizó. Venía por otro motivo, uno que lo dejaría aún más perplejo. Señor Lombardi, comenzó el doctor en el estudio, he revisado el caso de Felipe una y otra vez. He consultado con colegas de todo el mundo. Y he llegado a una conclusión que, como científico, me cuesta admitir, lo que le sucedió a su hijo fue un milagro. No hay otra explicación. Y quería decírselo en persona, porque esa experiencia también me cambió a mí. Las palabras del médico confirmaron lo que Mauricio ya sentía en su corazón. Agradeció al doctor, conmovido por su honestidad. Se dio cuenta de que el milagro no solo había sanado a su hijo, sino que había iniciado una cadena de transformaciones que se extendía mucho más allá de su familia, tocando la vida de personas que nunca hubiera imaginado. Los proyectos sociales de Mauricio continuaron creciendo. Abrió más refugios, creó becas para niños de bajos recursos y expandió los programas de capacitación laboral. Descubrió que nunca se había sentido más rico, no en dinero, sino en propósito y satisfacción. El respeto que ahora inspiraba valía mucho más que el miedo que solía infundir. Magali encontró su propia vocación en las obras de caridad, organizando eventos y coordinando voluntarios. Su matrimonio se convirtió en una verdadera sociedad de amor y propósito. Felipe progresaba en su terapia, y Mateo, el niño que había llegado para cambiarlo todo, era el corazón de esa nueva familia, un recordatorio constante del poder de la fe y el amor. En el 11º cumpleaños de Felipe, casi un año después de su milagrosa curación, la familia organizó una gran fiesta en los jardines de la mansión. No solo invitaron a amigos de la escuela, sino también a muchas de las personas que se habían beneficiado de los programas de Mauricio. Era una celebración de la vida, la esperanza y las segundas oportunidades. El jardín se llenó de gente de todos los estratos sociales, mezclándose en un ambiente de alegría y gratitud. El viejo Mauricio habría despreciado aquella escena, pero el nuevo Mauricio la disfrutaba profundamente, viendo en ella el fruto de su transformación. Era la imagen de un mundo nuevo, un mundo que él estaba ayudando a construir. Durante la fiesta, ocurrió algo aún más extraordinario. Felipe, que reía con Mateo cerca de la piscina, sintió de repente un hormigueo en sus piernas, una sensación que no había experimentado en 3 años. Se quedó inmóvil, confundido y asustado. ¿Estás bien?, le preguntó Mateo, notando el cambio en su expresión. Siento mis piernas, susurró Felipe, con los ojos muy abiertos. La conversación a su alrededor se detuvo. Magali y Mauricio corrieron hacia él, con el corazón en un puño. Intenta mover los dedos de los pies, le dijo Mateo. Felipe se concentró y, para asombro de todos, los dedos de su pie derecho se movieron ligeramente. Magali se cubrió la boca, conteniendo un grito de emoción. Mauricio se arrodilló, tocando la rodilla de su hijo. ¿Puedes sentir esto?, le preguntó con voz temblorosa. Sí, papá, puedo sentirlo, respondió Felipe, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Un segundo milagro estaba ocurriendo ante sus ojos, un regalo inesperado de la vida. Llamaron de inmediato al doctor Ramírez, quien llegó con un colega neurólogo. Tras un examen preliminar, confirmaron que había actividad neurológica donde antes no había nada. Estaban atónitos. Médicamente, esto es imposible, dijo el neurólogo. Ya he aprendido que, imposible, es una palabra relativa, respondió Mauricio, mirando a Mateo con gratitud. En las semanas siguientes, la recuperación de Felipe fue progresiva y asombrosa. Primero pudo sostenerse de pie con ayuda, luego dar pequeños pasos con una andadera. 3 meses después, caminó sin ayuda por primera vez desde el accidente. La noticia de los 2 milagros de Felipe se extendió, y la historia de la familia Lombardi se convirtió en una leyenda.
Mauricio aceptó dar una entrevista con la condición de que se utilizara para hablar de los problemas de las personas sin hogar. Habló con una honestidad brutal sobre su pasado y su transformación. La entrevista se hizo viral, inspirando a miles de personas y aumentando las donaciones para sus refugios. Su historia se convirtió en un faro de esperanza. No todos creyeron. Un periodista publicó un artículo sugiriendo que todo era un montaje para limpiar la imagen de Mauricio. En lugar de atacarlo, Mauricio lo invitó a pasar un día con él. El periodista, tras ver la obra de Mauricio y conocer a su familia, escribió un segundo artículo retractándose y contando la verdad que había descubierto. Mateo nunca perdió su humildad ni su fe. En la escuela, lideró un grupo de voluntariado, inspirando a otros niños a ayudar a los necesitados. Él y Felipe, ahora caminando, eran inseparables, un equipo perfecto que combinaba la compasión y la organización para hacer una diferencia real en su comunidad, continuando la obra de su padre. Mauricio destinó la mayor parte de las ganancias de su empresa a obras sociales, convirtiendo el dinero en una herramienta para el bien. Magali escribió un libro sobre su experiencia, que se convirtió en un éxito de ventas. Usó las ganancias para crear un fondo de becas para niños de la calle, ofreciéndoles acceso a una educación de calidad. 2 años después, Mauricio construyó un gran centro comunitario, Casa Mateo, un lugar que ofrecía vivienda, educación, atención médica y capacitación laboral. En la inauguración, agradeció públicamente a Mateo por haberle enseñado el verdadero significado de la vida. El abrazo entre el empresario y el niño que lo transformó se convirtió en una imagen icónica. Los años pasaron. Felipe se convirtió en un prestigioso cardiólogo pediátrico, conocido por su empatía y por no rendirse nunca con los casos difíciles. Mateo estudió trabajo social y se hizo cargo de la dirección de Casa Mateo, expandiendo su modelo a nivel nacional e internacional, ayudando a decenas de miles de personas. Mauricio y Magali envejecieron juntos, rodeados del amor de sus hijos y nietos. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de opulencia vacía, se convirtió en un centro de servicio y amor, un lugar donde los milagros no solo ocurrían, sino que se cultivaban día a día a través de pequeños actos de bondad. Mauricio murió en paz a los 78 años, agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había dado. En su funeral, cientos de personas compartieron cómo él había cambiado sus vidas. Mateo, en su discurso, habló de redención, de cómo nunca es demasiado tarde para cambiar y encontrar el verdadero propósito de la vida. La familia continuó su legado. Establecieron la Fundación Magali Lombardi para ayudar a mujeres y niños en situaciones de riesgo. La historia de la familia Lombardi se convirtió en un testimonio del poder de la fe, el perdón y el amor. Demostraron que una sola persona puede cambiar el mundo, una vida a la vez. Todo había comenzado con un momento simple, un niño de la calle tomando la mano de un niño moribundo y rezando con una fe pura. De ese pequeño acto de amor había fluido una cascada de transformaciones, milagros y vidas cambiadas. Una prueba de que, incluso en la más profunda oscuridad, la fe puede encender una luz que ilumine el mundo entero. La mansión finalmente se convirtió en un museo, preservando su historia para las futuras generaciones. Pero los comedores comunitarios nunca cerraron, una tradición de servicio que continuaron sus nietos y bisnietos. El legado de la familia Lombardi no estaba en sus edificios o su riqueza, sino en la red de compasión y esperanza que habían tejido en el mundo. Y así, la historia que comenzó con la desesperación de un millonario y la fe de un niño de la calle, encontró su final feliz y sorprendente. No en la curación de una enfermedad, sino en la sanación de un alma, una sanación que se extendió como ondas en un estanque, tocando incontables vidas y demostrando que el milagro más grande de todos es el amor. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.